श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। Namaste, Amma Bhagwan Sharanam. We have with us an ardent devotee Tenemos un of Sri ardiente Amma devoto de Sri Amma Bhagwan, Bhagavan, the celebrated Dr. P. Sarat Chandra, Sarat Chandra, Senior Professor at the All India Institute of Medical cirujano Sciences, jefe AIMS, en New Delhi. Instituto de With Ciencias 25 Médicas years of en New Delhi. experience and over 20,000 surgeries to his credit, Ha hecho 20.000 as team leader and cirugías. in charge of the Es Center un of líder. Excellence for Epilepsy and Brain Mapping. He has over 300 scientific Tiene papers. como His area of 3.000 research is neural mapping documentos and brain de connections in investigación. relation to human behavior and functions. His research projects and Sus lectures proyectos de in over investigación 200 international conferences makes him a foremost scientist of India han who llegado has como a served on 200, several ha hecho como más de national and international 200 bodies. conferencias He is a member of the internacionales. Commission for Surgical Therapy for Developing Nations and fellow UCLA Los Angeles. Besides being the editor, Neurology India, an executive member, Indian Epilepsy Society, and secretary, Cerebrovascular Miembro Society. ejecutivo de una He has sociedad been en the la former India. secretary and president, Skull-Based Society of India, and former president, Asian Epilepsy Surgery Society. Y presidente His también de una prolific sociedad academic de career neurocirugía. includes a number of publications, awards, grants, lectures, and patents. आज डॉक्टर शरद चंद्र जी हमें कोविड-19 प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के बारे में एजुकेट करेंगे। तो चलिए अभी हम ये सेशन में मिलके पार्टिसिपेट करें और डॉक्टर
¿Así está mejor? ¿El volumen? Bueno, ahora no están hablando, no sé. Hello. Hola. Namaste, Dasaji. Namaste, Dasaji. Namaste, Sharadji. Can I join now? Yes, ¿Podemos comenzar? Sharadji. Un minuto, dice. Okay, Dasaji. Namaste, Sharadji. You can start. Namaste, ya podemos So, empezar. namaste, everybody. Namaste It's a a great todos. honor and pleasure to be Es here. un gran honor estar aquí, un And, placer. today I will be speaking about Hoy voy a estar hablando the mechanisms of neurobiology of peace. del mecanismo de la And I'll have neurobiológica some de la paz. slides so that everybody can see my slides. Ahora vais a So, are ver you unas able to see my diapositivas. slides, Dasaji? ¿Podéis ver mis diapositivas, Dasaji? Okay. So, namaste. Namaste. Thank you very much for Muchas this gracias opportunity. por esta oportunidad. Today, I would be speaking. Hoy voy a estar hablando We thought that since we had such a wonderful week of world peace, puesto que hemos tenido una perhaps semana de as a la paz scientist, mundial as a neurosurgeon, y como and científico y I could neurocientífico, correlate between the mechanisms of the peace which we are striving to establish quiero mostrar la to relación that of entre el what mecanismo is de la paz actually in terms of y el cerebro neural connections, in terms of connections in the y brain. las conexiones en And el cerebro, is there any kind of correlations? a ver cuál es la correlación que hay. And before I start my lecture, Antes of de course, I would comenzar, like to give my immense sense of gratitude quiero to dar mi Srirama gratitud a Bhagavan Srirama Bhagavan y a la Oneness University, who formed the basis of this quienes han knowledge, formado la and base de just este correlating with existing conocimiento, scientific knowledge, también and el also conocimiento immense científico gratitude to my existente, parents, y también because of gratitud whom a I mis am what I am padres, today. porque And gracias of a ellos course, I soy lo have que soy drawn hoy. knowledge from various scientific publications, some established scientific parameters, and also my own area of research, Y publications for the past 20 sus or propias 30 years. publicaciones o sea, Now, there are a couple of agradece también las disclaimers publicaciones which de I otros would like científicos y to las suyas propias. share before starting my lecture. Antes de comenzar, Obviously, this lecture has been compiled with some broad established scientific facts. entonces, esta charla está basada en hechos científicos. Entonces va a tratar de explicar la neurobiológica de la paz y por qué no somos capaces de estar en paz, qué significa paz en términos de conexiones neurocerebrales. También quiero decir que esta charla es una opinión personal puramente y no está afiliada a ninguna institución o grupo. Antes de ir a los mecanismos de la paz o la disrupción de la paz, lo cual estamos experimentando en estos tiempos, quiero resumir un poquito este órgano maravilloso que todos tenemos en nuestras cabezas, el cual es el cerebro. El cerebro se compone de 8 billones de neuronas. De la misma manera que tenemos células en el resto del cuerpo, también hay células funcionales en el cerebro y esto lo llamamos neuronas. Dasaji le está pidiendo que que la gente se silencie, que hay ruido. Entonces, ¿ahora me podéis escuchar bien? ¿Sí? ¿Se me oye? Yes, Sharadji. Sí. Entonces, ahora cada uno de nosotros tenemos un maravilloso órgano dentro de nuestra cabeza y tenemos como 8 billones de neuronas, que son como 8 veces el tamaño de la población de la India, y estas neuronas generan electricidad y así es como se relacionan entre ellas.
Cada neurona genera, en términos de electricidad, son microvoltios, pero toda la electricidad de todo el cerebro es suficiente para encender una bombilla. Es como, funciona como el CPU del computador, pero solo para hacernos una idea, ¿cuántas neuronas tenemos y cuál es el grado de conexiones entre las neuronas? En la superficie llamamos lo que llamamos las células cerebrales o neuronas. Luego tenemos la materia blanca, donde se conectan todas las neuronas. Para que nos hagamos una idea, en cada centímetro cuadrado hay 1 millón de neuronas y cada una tiene 10.000 conexiones. Las neuronas se comunican como 2 elevado a 100 veces al segundo. Para producir nuestra personalidad, nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo lo que hacemos en términos de mover la mano o tener nuestra personalidad, tener emociones, tener pensamientos, todo esto es gracias a las funciones o las actividades de estas neuronas en el cerebro. ¿Cómo funcionan los circuitos en el cerebro? Estamos solamente en la superficie. No tenemos apenas idea, pero sí, estos últimos 40 o 50 años hemos obtenido mucha información porque la tecnología nos ha ayudado a entender. Tenemos maravillosas imágenes tecnológicas para mapear el cerebro. Hemos puesto electrodos en el cerebro, hemos grabado la actividad eléctrica. Entonces, también después de hacer cirugías, una vez que yo hago una cirugía, esto también me ayuda a generar más conocimiento. Aún así, a pesar de toda esta tecnología, estamos mejorando mucho. Recién estamos empezando a comprender cómo está funcionando esto, pero aún así hay muchísimas cosas para entender. El mejor de nuestros entendimientos se corresponde en pacientes que sufren de epilepsia. Y ahí es de donde viene la mayor parte del conocimiento. He operado más de 1.000 pacientes y tenemos mucha comprensión acerca de esta área. Entonces, la comprensión viene de cómo funcionan los patrones de conexión. Entonces, la porción del cerebro que está involucrada en la epilepsia es lo que se llama el hipocampo. El hipocampo es parte del cerebro viejo. ¿Qué es el cerebro viejo y nuevo? Ahora os lo diré. Esto es lo que es el hipocampo. Ese es un trozo de cerebro que se ha cortado y muy en lo profundo está este órgano que se llama hipocampo. Se llama así porque la forma es como una C, ¿no? Entonces, este órgano está más predispuesto a desarrollar epilepsia, tiene un circuito muy complejo, está involucrado en la memoria reciente, en lo que hemos hecho recientemente. Son áreas en las cuales se han trabajado mucho recientemente. Así que si vas a Google y pones hipocampo o epilepsia, obtendrás como 10.000 contenidos científicos al respecto. Entonces, ¿cómo ocurren los patrones en el hipocampo? Son muy complejas las conexiones. Estudiando estas conexiones, los científicos han podido desarrollar los superordenadores. Lo que está bien establecido es cómo se comportan las neuronas en términos de conectividad en el hipocampo. Estos patrones de comportamiento o de incluyen
Va a tratar de hacerlo lo más simple posible. Kindling, entendimiento. La excitación, el encendimiento, la excitación, kindling es excitación. Cada neurona está conectada a 10.000 neuronas y tenemos como 1 millón de neuronas en un centímetro cuadrado y tenemos como 8 billones de neuronas. Entonces, esta excitación es cuando se excita una neurona y está conectada a otra neurona y después de un tiempo estas dos neuronas están activas porque se han conectado como el CPU del ordenador. Entonces, después de un tiempo, ¿qué ocurre? Cuando la neurona A deja de estar activa, la neurona B continúa estando activa. Hay como una perpetuidad o una continuidad del estímulo, del estímulo original. Aunque la neurona original haya parado, continúa. Entonces, esto es importante porque crea patrones de memoria. Pero para que entendamos, puesto que las neuronas reflejan cómo nos comportamos, nuestras emociones, cómo nos comportamos con las personas a nuestro alrededor, tenemos que entender cuando las neuronas se vuelven autónomas y comienzan a excitarse sin estímulo, significa que una emoción puede ocurrir sin que haya estímulo. Hay un niño y interactúa con el profesor. Digamos que el profesor pega al niño con la regla en clase. Más tarde, aunque el niño solo con ver al profesor va a tener este tipo de emociones, porque ahora estas emociones han vuelto autónomas y el mecanismo se activa automáticamente. Este es un ejemplo de cómo funciona esta red de neuronas. El siguiente mecanismo de cómo se comportan las neuronas en nuestro cerebro se llama selección. Digamos que la A está activa, la B no está activa. Entonces, la B estimula a la A de nuevo. Entonces, puesto que la B constantemente está estimulando A se sobreexcita. Entonces, A sigue estimulando a B. Y entonces B, a su vez, va a estimular a una neurona C. ¿Qué esto significa? Una vez que tenemos una semilla de pensamiento o emoción y es lo suficientemente fuerte, va a continuar creciendo. Esta es la hipótesis que tenemos de este tipo de comportamiento neuronal. Entonces, como puedes ver, pues si hay una estimulación suficiente por el mecanismo del reclutamiento o la selección, pues va creciendo. Entonces, esto es bien conocido, que una vez que tenemos una estimulación de una parte del cerebro, no se va a quedar estática, no va a ser la misma, sino que va a continuar expandiéndose dentro del cerebro. Así que no hay nada estático. Si tú pones una estimulación adecuada dentro del cerebro, se va a expandir o va a morir completamente. Basado en el hecho de la excitación, las neuronas después de un tiempo se estimulan incluso sin mecanismos que lo disparen. Entonces, esto es una hipótesis que yo estoy aplicando, aunque no haya una traducción científica a esto, pero lo que vemos es que los pensamientos es igual a estimulación neuronal, las emociones es igual a estimulación neuronal y los sentimientos es igual a estimulación neuronal. Hay técnicas de mapeado cerebral que muestran pues, cómo los pensamientos, emociones y sentimientos son activados. No, los pensamientos no se mapean, perdón, solo las emociones. Pero podemos ver cómo en el mapeo cerebral
activity of the brain. que las So if you emociones generate son an muy emotion, complejas, there is actividades muy enough complejas reasons dentro del for us to cerebro. believe that it will continue expanding, and after some time it's going to become autonomous, or it is going to continue on its own. So Entonces, hope I'm very clear here. espero So haber Dasan, sido am muy I clear with claro. this? Since I ¿Da si cannot estoy interact with siendo claro? audience, I Porque will pues have to ask como you no questions puedo clear interactuar con la with this. audiencia, Yes, Sharadji. Okay, thank vale, you. no ha dicho que sí. So I will keep on asking in between to you Así as que I'm os making myself os iré clear. haciendo, You te give me iré feedback haciendo whether my preguntas de explanation is mientras, much more simple. por si Because I tengo want to que explain this aclarar in un the poco más most todo esto. in the Porque lo quiero simplest explicar form de possible. la manera más simple posible. Now there is another behavior of Hay otro neurons. comportamiento We de have las spoken about the neuronas. neuronal connectivity, in which we have Hemos spoken hablado about de la seeding and conectividad, also about recruitment. de la Now we will excitación speak y about del another reclutamiento behavior pattern of o neurons. This is selección. very Entonces, important este for us to patrón, understand on el cerebro se how we dispara behave con and toda la why we fuerza behave después de like una that. estimulación So de una masa crítica de whenever there is a neuronas. stimulation which happens in Siempre the que brain, ocurre una it is estimulación en not el that if it is cerebro, little stimulation, there is little amount of brain activity, and when you increase the stimulation, cuando tú there incrementas la is little more estimulación, hay más stimulation actividad. of the brain activity. It's not like that. No es Brain así. stimulation La is all estimulación or del none cerebro phenomena, which means it is not linear. no es So if lineal. you see here, Si ves aquí, if you see here si ves in the second graph, en la when the segunda stimulation gráfica, takes place, there is cuando hay una practically no activity. estimulación, prácticamente no hay actividad. But after a Pero certain después de un critical time, tiempo the crítico, entire brain todo el will cerebro fire with full se va a force. activar con toda la fuerza. So the mechanism of Así que el stimulation in the mecanismo de la brain is estimulación en an el cerebro all or none phenomenon. es un cerebro no Now with conocido. this three behavioral patterns, Entonces, estos let us patrones de now functionally comportamiento, try to estos understand tres, what are vamos the a different comprender ahora types of brains cuáles son inside los us. tres tipos de cerebro Can you dentro de excuse me for a nosotros. minute? ¿Me podéis perdonar un momento? So now with this Ahora, understanding con this este three behavioral vamos a patterns, ver let us esto, now después de comprender understand estos what are tres the comportamientos cerebrales, vamos a functional ver aspects of brains inside los us. aspectos So funcionales now del if we cerebro. look Si miramos at our brain dentro de in terms nuestro of cerebro, en evolution, términos de in evolución, terms of en functionality, términos de we funcionalidad, actually have realmente three tenemos different types of tres brains tipos de cerebros inside diferentes dentro inside de us. nosotros. So we don't have one brain, we No have tenemos un cerebro, three tenemos different por lo types of menos brains. tres We tipos de could be cerebro. having many more brains or Y many more podríamos tener functional más o brains más inside us. funcionalidades dentro de So for nosotros. instance, when we speak about Así que India, cuando hablamos it is acerca not de one India, country. no es un There are solo many país, hay states, muchos and there are estados, many cultures, there are muchas many culturas, religions. muchas So religiones. similarly, inside the Similarmente, brain, there dentro del could be cerebro many puede haber functional muchas brains. But funcionalidades, broadly, in terms of pero evolution, en we have términos de three evolución brains inside tenemos us. tres And cerebros. what are these three ¿Y brains? cuáles son estos tres Now the cerebros? deepest area. Now La parte más this is how our profunda, brain looks like. esto es For como these se ve el brains, there are cerebro multiple folds externo, on the tiene surface. como muchos So these are called surcos. as gyri, and these are called as sulci. And this is how the brain looks like. It's Sí. very pulpy. It's about 4.5 kgs, and it floats inside a liquid. Y está inside dentro our de un skull. líquido dentro Now del the cerebro. deepest area of this brain, Esta parte the tan grande del deepest area cerebro, of la this parte más brain profunda is de este called cerebro as se llama the limbic lóbulo brain, or the límbico o el reptilian cerebro brain, or reptiliano the o old cerebro brain. viejo o And it's the antiguo. most primitive Es area of the brain. la área más And if we primitiva del cut cerebro. open the brain, Y si this abrimos is el how the cerebro, limbic lobe or the así es como reptilian se brain ve looks. la So it's parte, a el deep lóbulo límbico. Es como una structure which cavidad. is situated Es deep una inside our estructura brain. que está dentro del And I try profundo to del look up cerebro. what is the translation for the reptilian brain, Si, and this is what comes out. It is si may be called miramos la as traducción de este cerebro reptiliano, Mastishk, which is the es la traducción en su idioma, reptilian brain. es el cerebro reptiliano.
Dasaji, can you see my slide now? ¿Podéis verme ahora, Dasaji? Yes, Sarojji, we can see your slide. Sí, podemos verte. So please give me an interaction back because I think sometimes the internet is unstable. Tengo internet inestable, así que si no podéis verme, decírmelo y lo podré corregir. Estoy diciendo que tenemos 3 cerebros dentro de nosotros y el cerebro más profundo se llama cerebro reptiliano o lóbulo límbico o cerebro antiguo. Y así es como se ve dentro de la estructura interna del cerebro. Dentro de este cerebro reptiliano, en la parte más externa es lo que llamamos el cerebro medio. Y este es un cerebro donde los monos se han desarrollado. Entonces no se ha desarrollado como el cerebro humano. Y la parte más externa, lo que ves en la superficie, es la versión más nueva que se llama nuevo cerebro o cerebro humano o nuevo cerebro. Y le hemos dado este nombre, ¿no? El cerebro reptiliano se puede llamar de supervivencia, criaturas de supervivencia, y el nuevo cerebro se puede llamar supervivencia de las especies. Traducción india, pues se llama así. Entonces, ¿por qué os estoy diciendo esto? Vamos al cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro más primitivo y se llama así porque es más activo en los reptiles. No es que solo tienen no es que los reptiles solo tengan este cerebro, tienen otras partes, pero es la parte más activa en ellos. Y tienen un circuito interesante. Entonces se llama circuito reverberador. ¿Qué es esto? Así es como este es el proceso de reclutamiento, donde una neurona estimula a otra, esta estimula otra y esta estimula otra. Y entonces hay como una vuelta donde la última estimula a la anterior. Una vez que hay una estimulación implantada en estas neuronas, esta estimulación va a continuar creciendo porque está reverberando el circuito. Entonces, esto está funcionando sobre todo en los reptiles. Esto significa que cualquier estímulo que entre dentro del cerebro reptiliano, esta estimulación va a continuar creciendo. A mayor estimulación, más va a crecer. No puedes esperar que baje la estimulación cortando la estimulación. No, porque va a continuar creciendo. Entonces, ¿cuál es el impacto? Espero que entendáis esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la función del cerebro reptiliano? Fundamentalmente es para la supervivencia. Es por esto que permite que las criaturas que huyan del peligro o que ataquen o que luchen. Así que se requiere para la lucha o huida. O para la reproducción también. Estas son las 3 funciones fundamentales del cerebro reptiliano. Hay más funciones. Este es el cerebro más antiguo, en la parte más profunda del cerebro. Luego hay un órgano interesante llamado amígdala. Este órgano he operado como a 1000 pacientes. Es del tamaño del dedo meñique. Entonces, ¿cuál es la función? Convierte las experiencias en memorias. ¿Qué significa esto? Exactamente. Digamos, tenemos un ciervo y ve un león. Digamos que hay 10 ciervos. Y estos 10 ciervos, digamos que nunca en su vida han visto un león. Y ahora el león ataca a un ciervo y lo mata. Y todos los demás ciervos entienden que hay un peligro ahí y huyen. Definitivamente se ha activado el cerebro reptiliano porque activa la supervivencia. Después de un tiempo, incluso aunque escuchen al león rugir, o aunque no sea un león, pero sea algo similar a un león, aunque hay un movimiento, van a pensar que también es un león. Si ven el color amarillo, van a huir. Si huelen algo parecido a un león,
van a correr. Aunque se acerquen a una estimulación que puede ser un león o no, pero similar, el cerebro reptiliano se va a activar y van a correr, porque el cerebro reptiliano ha convertido esta experiencia en memoria. Y así es como el cerebro reptiliano funciona. Convierte las experiencias en memorias. ¿Está muy claro esto? Necesito un poco de interacción cuando hablo. Sí, te podemos escuchar, sí. Entonces, lo divertido de esto es que nuestros anuncios, o sea, las compañías de marketing han entendido esto y entonces tienen, o sea, asocian estas experiencias a la memoria. Entonces, hemos visto anuncios tipo abre una Coca-Cola, abre felicidad. Entonces, relacionan Coca-Cola con felicidad. Si ves este anuncio de la Coca-Cola de los 50, hay una chimenea, la Coca-Cola, la familia es feliz. Todos los niños de la presente generación, cuando van a McDonald's, pues hay colores bonitos, hay velitas, hay cositas, ¿no? Cosas hermosas. Lo que ocurre ahí es que subconscientemente registran que este producto les da felicidad. La parte triste es que, aunque la persona tenga 50 años y tenga diabetes, etcétera, problemas de corazón, problemas mentales, problemas cerebrales, aún así les va a gustar ir a comer al McDonald's y van a ser felices porque su cerebro reptiliano ha convertido esta experiencia en una cosa feliz. No es una correlación correcta, pero así es como funciona. Este es el mecanismo de cómo funciona el cerebro reptiliano. Tienes una experiencia feliz, entonces lo asocias a esto. Tienes una experiencia traumática, entonces lo asocias todo a eso. Entonces, ¿puede ser correcto o no esto? Esta asociación puede ser correcta o no. Fundamentalmente, nuestro cerebro reptiliano, lo que hoy llamamos cerebro antiguo, también técnicamente se llama arquicerebro, tiene 3 funciones, que es lucha, huida y reproducción. Y se requiere para la reproducción de las criaturas. No tiene nada que ver con la colaboración, con la supervivencia de toda la especie. No es acerca de la supervivencia del ecosistema ni de nada más. Es solo acerca de la propia supervivencia. Por eso se llama cerebro de la supervivencia de las criaturas. Entonces, en contraste a esto, a medida que el cerebro ha ido evolucionando y cualidades más elevadas relacionadas con la supervivencia de las especies ha evolucionado, ¿no? Es el cuidado, el amor, la lealtad, cuidar a los niños, necesidad de afecto, ¿no? Todo esto. Todas son creaciones a medida que el cerebro nuevo ha ido evolucionando. No es que el reptiliano no experimente amor, pero siempre funciona con el sistema límbico, entonces se relaciona con la supervivencia, todo parece como una amenaza, todo parece como que tienen que luchar y huir. Pero a medida que el cerebro ha ido evolucionando más y más, y nuevas versiones del cerebro han ido evolucionando, y el cerebro humano es un cerebro muy evolucionado y es capaz de todas estas cualidades y muchas más, miles de cualidades que ni siquiera todavía comprendemos. Es capaz de amor, cuidado, nutrición, compasión, empatía, lógica, razonamiento, juicio, intuición, gratitud, revelaciones. Todo esto sucede en la superficie o el neocórtex. Por eso lo llamamos nuevo cerebro o cerebro que se relaciona con la supervivencia de las especies. Entonces somos capaces de entender, con este cerebro entendemos que tenemos que reducir la polución, etc. Puede que no lo implementemos, pero sí tenemos este entendimiento. Entonces vamos a ver esto. Tenemos 3 tipos de cerebros, el cerebro humano, el cerebro primate y el cerebro reptiliano. Y lógicamente y técnicamente así es como el control debería de ser. El control debería de empezar desde el cerebro humano al
y el cerebro humano debe controlar al reptiliano. Pero lo que está ocurriendo realmente es que es todo lo contrario, ¿no? Por algunas razones que no hay motivos, yo no lo puedo explicar, pero creo que ahora mismo estamos siendo controlados por el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano fundamentalmente genera 3 tipos de respuesta: salir huyendo, o luchar, o reproducción. Pero cuando estos inputs van al cerebro más complejo, que es el cerebro humano, estas emociones ahora se han desarrollado a emociones más complejas, que son, por ejemplo, odio, agresión, celos, enfado, comparación, miedo. Todas ellas fundamentalmente emergen de las 3 respuestas del cerebro reptiliano. ¿Por qué ocurre esto? No es muy difícil entenderlo por qué está ocurriendo. Estamos proveyendo un input al cerebro, por el cual el cerebro ahora cree que hay guerra en el mundo. Entonces, si vemos a los niños que miran a la televisión con violencia, que hay violencia en la televisión, violencia contra las mujeres, estos pósters gigantes que muestran violencia, o en los periódicos que muestran solo violencia, o secuestros, muertes. Luego también vemos abusos verbales. Todas estas cosas, estos estímulos van al cerebro, directamente al cerebro reptiliano. ¿Por qué? Esto es un área que se relaciona con las áreas del cerebro que tienen que ver con el reptiliano. Cuando obtenemos estos inputs, ¿dónde van a ir estos inputs? Van a ir directo al reptiliano, porque el cerebro cree ahora que hay un estado constante de guerra afuera, ¿no? De lucha afuera. Entonces, tenemos el cerebro reptiliano que se requiere para la supervivencia de las criaturas y que da como una sensación de competición, porque estas criaturas tienen que sobrevivir. Y esto está sobreactivado, en contraste con el nuevo cerebro que es capaz de asegurar la supervivencia de las especies o del ecosistema, que es capaz de producir comportamientos colaborativos. Entonces, ¿qué ocurre? Idealmente, el nuevo cerebro debería estar siendo estimulado, pero estamos estimulando el cerebro reptiliano. No podemos, de manera lógica, no tiene la inteligencia de comprender que si la criatura sobrevive y todo lo demás muere, también la criatura va a morir, ¿no? Esto no lo puede entender el cerebro reptiliano. Desafortunadamente, esto es lo que estamos sobreestimulando. Si realmente estimulamos el cerebro humano, vamos a evolucionar a un sistema más elevado, pero esto no está ocurriendo. Os voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos esta persona, que es una persona muy mala, tiene un trauma. Digamos que ha sido abusado o está abusando a esta persona, el cerebro que se ve ahí, está abusando el malo este a otro. Y por esto, todo el cerebro, todas las neuronas van a todas las neuronas del cerebro de esta persona se estimulan cada vez que ven a este hombre. Entonces, es como una amenaza. Entonces, esto es lo que se ha registrado y cada vez que esta persona ve a este señor malo, pues piensa que es una amenaza. Entonces, digamos que este hombre vea a otra persona que se parece mucho, pero que no es la misma persona. No es una amenaza, pero el estímulo es similar. El estímulo es similar, se comporta de una manera similar, se habla de una manera similar, pero no es una amenaza. Pero aún así el cerebro lo va a percibir como una amenaza. Entonces, esto aún continúa. Las neuroconexiones continúan expandiéndose porque el cerebro ahora piensa que hay una amenaza y entonces trata de sobrevivir.
Des- these emotions will become autonomous. Después de un tiempo, estas emociones se van a volver autónomas. People who are not a threat Entonces, to you, aunque nos encontremos con any personas kind que no of son una amenaza para emotions you nosotros, start expressing las emociones que vamos a are expresar emotions which you have expressed when you met the person who has been a van a ser similares a las emociones que hemos expresado con la persona que sí era una amenaza real. Rahulji, am I clear with this? ¿Está claro esto? Yes, Sarojji. Yes. Because this is very, very important. Esto es to algo understand. muy importante para You meet a comprender. person who is a threat for you, Si te encuentras con una he persona que has es una amenaza introduced para certain ti, kind of emotional patterns under you. te ha Same introducido thing, you go and ciertos meet a patrones person who is emocionales en similar ti, to this person in cuando te appearance encuentras or personas color similares or a esta persona, behavior, ya sea en color, en and again you perceive comportamiento, that this is a threat y for you. de nuevo lo vas a And after percibir como una this, amenaza. the emotions have Y become entonces, autonomous inside una you. vez que estas emociones han Even if you vuelto interact with autónomas people dentro de who are ti, not a threat aunque to you, interactúes you con will personas que no behave son una in the amenaza para ti, same te vas a manner as you comportar de la would misma manera behave when que you tú te see the comportas first person. con la persona, con la primera persona que sí And era not una only amenaza. that, No when we solo esto, start sino even que cuando seeing the most empezamos innocuous things, a the ver las most cosas más beautiful things, inocuas, las cosas the más reptilian brain, hermosas, el because cerebro now it's in a constant state of reptiliano, activation, puesto que it está just perceives constantemente as being activado, a threat. ve For todo instance, como what's the una season we see? amenaza. It's so sacred, it's so beautiful. Vemos una planta que es muy sagrada, Nothing muy hermosa, absolutely no threatening tiene about it. realmente But the nada. person will sit and think, oh, it's so nice initially. And then he will think, oh, in my mother-in-law's place, Entonces, that al is beautiful. principio va a ver como la planta como hermosa, pero luego va a decir, ah, mi madre, mi suegra la puso ahí, y luego, She or he will say that, oh, that lady is oh, esta terrible. mujer es That terrible. terrible is, and you will get all kinds of those Y emotions. And what is being stimulated? entonces, ¿qué se ha activado Your ahí? reptilian brain El cerebro is being reptiliano. okay, now look at this. It's a Mira boardroom. esto, ¿no? Nothing absolutely threatening about it. Es una And pizarra, the ¿no? person will Una look, oh, oficina. my boss, he shouted at me. Entonces The la moment persona he va a ver, sees the oh, mi boardroom, jefe me ha again, gritado. Y cada vez which que ve part la of the brain is getting habitación, stimulated? The ahí el cerebro reptilian. se Look estimula at la this parte puppy. reptiliana. Y It este looks so perrito nice. es It tan looks so bonito, cute. es tan But majo. oh, the thoughts will go. Oh, my Pero sister tus was bitten by a pensamientos, dog. Oh, there oh, was this a mi person hermana who la got mordió un affected. perro, Again, oh, you have no. the reptilian brain De getting nuevo el stimulated. cerebro So reptiliano ha we sido are in estimulado. a state of war Estamos en un estado de because guerra porque initially all the inputs inicialmente which are todos coming los inputs are deceiving que our brain tenemos to think that there is a crisis or there is a war outside. hacen And que el after a cerebro period piense of que hay una time, that crisis o becomes una guerra autonomous. dentro. So every Entonces, form después of de un tiempo, esto se vuelve stimulation, autónomo. Cualquier forma de whether being estimulación processed by the human brain, is directly going into the directamente, reptilian o or sea, ghost brain or se brain. procesa dentro del cerebro, pero directamente va al cerebro reptiliano. What can the reptilian brain do? ¿Qué es lo que hace el cerebro reptiliano? It can only do three Solo things. puede It hacer can tres either fight, cosas. run Puede away, or luchar, huir engage o in reproduction. That's reproducirse. the same thing. Y esto es lo We mismo. are now reproduction La in reproducción en los reptiles reptiles happens only when it is ocurre required. cuando es They have requerido. those feelings, Tiene when estos that instruction is sentimientos required. cuando es But requerido, what ¿no? are we doing? Pero We are ¿qué hacemos constantly nosotros? feeding ourselves Constantemente nos with estamos alimentando videos, with con advertisements, with vídeos, movies, con which is again anuncios, stimulating that películas que area of our también reptilian brain. estimulan esta área del cerebro Producing the reptiliano thoughts of lust, y even when there is producen absolutely pensamientos de no lujuria requirement or there is no necessity, que no es there is no need, necesario en ese or there is momento. absolutely, there is no relevance of that feeling, even No hay then ninguna it relevancia comes para back. este sentimiento, pero aún así So fundamentally, this sale. is what it is. Entonces, fundamentalmente esto es We así, have ¿no? disruption of Tenemos peace disrupción de la paz because porque every kind of cada stimulation estímulo going inside our que brain va is dentro de not nuestro being cerebro processed inside our no human se brain. procesa dentro del It's cerebro directly humano, going sino que va into the directo al most primitive area cerebro of the brain, de which la is the parte más reptilian primitiva del brain, cerebro, que es el system. reptiliano o el sistema límbico. And the reptilian brain is Y el critical. cerebro And what can the reptilian brain reptiliano, do? ¿qué This is es, what it can do. qué es lo que puede hacer el cerebro reptiliano? Pues esto, ¿no? It's not capable of No es doing capaz any other function. de hacer ninguna This is otra the only función. function it can Esta es do. la única función que puede hacer. And what is the problem? Entonces, ¿cuál es el So problema? whenever the reptilian brain Siempre is que in a se constant state activa, of activation, siempre que there are certain cerebro substances reptiliano está which are constantemente activado, released inside our body, se, and these are called se, as catecholamines. eh, And what these se, catecholamines se do, segregan ciertas they will sustancias tighten our en el cuerpo que muscles. se llama They will keep us always in a adrenalina, state of ¿no? constant Que stress. Our contraen heart los will pulsate, we have músculos, palpitations. We are always in hay continuous una constant aumentada fear. We are sensación de always in dolor, constant tension. ¿no? Señales de We have tension tensión, la headaches. voz We are como fighting. That is muy... what these substances do. eh, In contrast to certain en contraste, substances which are released by human brain, which are las called as love hormones, sustancias que segrega el which will cerebro allow humano a person, se llaman these hormones are endorfinas. Y released, when a mother is nurturing a child. esto se So this segrega, will por ejemplo, allow cuando la the muscles madre to nutre al relax, niño, ¿no? Entonces hace que and los the músculos se person himself relajen. will become relaxed. La persona en sí So misma se these va a are the relajar.
Estos son sustancias o hormonas que se supone que deben de ser segregadas, pero como constantemente el cerebro reptiliano está más estimulado, hay una sobreactivación. Estas son las hormonas, catecolaminas, que están constantemente siendo segregadas. Necesitamos darle la vuelta a este flujo. Ahora mismo el cerebro reptiliano controla al humano, pero tenemos que darle la vuelta. Me gustaría deciros aquí algunas historias que han tenido, que me han influenciado mucho porque tienen una relevancia directa en cómo funciona el cerebro reptiliano. Entonces he tratado de preguntar a mi madre los nombres de estos reyes, pero porque no los puedo recordar. Los he buscado en internet, pero no los he encontrado, pero igualmente os voy a contar la historia porque son la base para entender las dos funciones básicas del cerebro reptiliano. Espero que Internet esté estable, ¿das allí? Entonces, la primera historia es acerca del rey virtuoso que quería experimentar este hombre pierde a su mujer, pero se queda con toda la responsabilidad. Desde la mañana hasta la noche estaba lleno de responsabilidades. Finalmente, cuando se vuelve viejo, se convierte en un hombre, le hace una petición muy extraña a su hijo. Le dice, hijo, toda mi vida he estado trabajando. Siempre he sentido que hay ciertas emociones que nunca he experimentado. Así que me gustaría experimentar a esta edad. Me gustaría salir de este reino. Tengo un sentimiento que si las experimento me voy a satisfacer por completo, me voy a realizar y entonces volveré. Así que si puedes tomar control del reino y me das el permiso, voy a dejar el reino y me voy a vestir de tal manera que nadie me reconozca. Y quiero experimentar todos estos personajes. Y una vez que me realice, entonces volveré. Después de un par de años, cuando vuelve, ha cambiado por completo. Está inquieto, no puede prestar atención, sus manos tiemblan. Entonces le dice algo a su hijo y dice, hijo, me fui a experimentar todos estos personajes, pero he entendido que estos personajes nunca se pueden realizar porque es como poner ghee en el fuego. Si quieres apagar el fuego, no puedes poner ghee en él. ¿Cuál es la relevancia científica de esta experiencia? Es que el cerebro reptiliano nunca puede ser satisfecho, lo cual significa que te provee una ilusión. Digamos que alguien te ha hecho daño. Tú crees que puedes ir a hacer daño a esta persona y por esta venganza te vas a sentir mejor y vas a estar feliz, pero esto nunca va a ocurrir. Mahatma Gandhi dijo, si ojo por ojo, el mundo va ciego. Entonces, esto lo único que hace es estimular el cerebro reptiliano, porque la estructura de este cerebro es que nunca puede ser satisfecha y crea la ilusión de que si tú experimentas un nuevo personaje, un nuevo vicio, te vas a sentir mejor, pero no es así. Entonces, la siguiente historia es todo lo contrario. Este rey era totalmente irresponsable. Tenía todos los vicios, nunca tomaba la responsabilidad, tenía muchas enfermedades. Y entonces el hijo le echa del reino y se va al bosque. La única persona que va con el rey es su hermana. Incluso en este estado, ella le amaba. Era como un amor incondicional hacia su hermano. Pero desafortunadamente, incluso en este estado de sufrimiento, lo único que quería el rey era lujuria. Y la hermana podía ver cómo él realmente estaba sufriendo de esta lujuria. Entonces, en ese momento ella le dijo algo que lo dejó totalmente atónito y lo destruyó completamente. Y le dijo,
por lo que concierne a mi alma, yo soy tu hermana. Pero si esto es lo que tú quieres, puedes utilizar mi cuerpo. Puesto que yo te amo y esto es por lo que tú sufres, tú puedes utilizar mi cuerpo. Y en el momento que dice esto, este hombre se transforma. Neurobiológicamente, ¿qué le ocurrió al rey en ese momento? En ese momento, su cerebro nuevo o toma el control del cerebro reptiliano. Y entonces se revierte el flujo. Ahora el flujo es del cerebro humano al cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano ya no es el que dirige, ¿no? Sino ahora dirige el cerebro nuevo. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle la vuelta al flujo. No es posible solo para un hombre. La mujer lo puede conseguir por sí misma, pero el hombre no. Esto es porque las conexiones que las mujeres tienen son totalmente diferentes. Científicamente decimos que las mujeres son del cerebro derecho y los hombres del izquierdo, porque las funciones que sostienen el hemisferio izquierdo, tenemos dos hemisferios que están conectados. Así es como se ve el cerebro cuando lo cortas, ¿no? Entonces el hemisferio izquierdo se relaciona con el lenguaje, la lógica, el razonamiento, las matemáticas. Y esta estimulación, los inputs en este cerebro fluyen al cerebro derecho para procesos finales. Entonces, ¿con qué se relaciona el hemisferio derecho? Con la intuición, las direcciones, la conciencia. Por eso, las mujeres son superiores, puesto que pueden ejecutar información procesada más rápido que el cerebro izquierdo. La intuición es cuando las personas saben instintivamente si algo es correcto o no. Y esta es una parte fuerte de muchas mujeres. ¿Qué hacen muchos hombres? Tratan de aplicar la lógica. Estos son los pros, estos son los contras. Entonces, una vez todo el tiempo razonando, pero las mujeres directamente, instantáneamente, sí, esto es correcto, esto no. Es porque la intuición procesa información que viene del hemisferio izquierdo y lo procesa en el hemisferio derecho. Y esta es la superioridad de las mujeres, porque las mujeres son capaces de poderosas estimulaciones en el cerebro, sumaciones, son muchas estimulaciones. Muchas civilizaciones, si miremos cuando tenemos los hombres se supone que no deben llorar, pero en los pueblos, por ejemplo, sí que se llora. Pero las sociedades más civilizadas, por ejemplo, cuando se va alguien querido, se supone que no debes llorar. Pero científicamente es equivocado. Las emociones son la información procesada más superior que hay en el cerebro. Los cálculos lo pueden hacer hasta las calculadoras. Incluso una hormiga puede hacer técnicamente cálculos, pero las emociones se generan por el cerebro más superior. Y paradójicamente, nuestra civilización no permite la expresión de las emociones, pero las mujeres sí que son capaces de expresar estas emociones porque son capaces de sumaciones poderosas de estimulaciones en el cerebro. Y como dice Sriyame Bhagavan, las sociedades que respetan a las mujeres van a prosperar porque contribuyen a que estas neuroestimulaciones en la sociedad se nutran. Es importante también que haya una sinergia adecuada entre hombre y mujer. Y es por eso que Bhagavan dice que tienes que tener una transformación radical que según él es el flujo adecuado del cerebro nuevo al viejo. ¿Y cuándo ocurre esa sinergia? Esto ocurre solo en el matrimonio, no puede ocurrir en ningún lugar. Si te vas al bosque o a las montañas, puede ser que te enfades, que estés inquieto y que luego te relajes, ¿no?
Vamos al estado actual ahora. Digamos que hay una serpiente activada dentro de nosotros que es el cerebro reptiliano. Esta es la serpiente. El cerebro predominante tiene estas tres funciones, pero no las ejecuta todo el tiempo. Entonces, siempre que hay un requerimiento para estas, entonces, si hubiera un requerimiento para estas respuestas, entonces estaríamos en paz, pero no es así. Entonces, esto ocurre porque los inputs que recibe el cerebro humano van directo al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano está controlando al cerebro humano. Estamos entonces en un estado constante de crisis y de guerra, porque esto es lo que estamos recibiendo de fuera. Y esta información ahora está siendo procesada dentro de los humanos. Entonces tenemos sentimientos de agresión, comparación, miedo, celos, odio. Y esta es la paradoja del humano, de la civilización humana de hoy en día. Porque constantemente, sé que lo estoy repitiendo constantemente, ¿no? Pero estamos constantemente activando el cerebro reptiliano porque recibimos inputs inapropiados. Entonces, a un nivel individual, no nos podemos quedar en un mismo lugar, no nos podemos aburrir, ¿no? Tenemos que hacer algo. En las familias, durante las crisis del COVID, porque por primera vez la mujer y el hombre interactúan por primera vez entre ellos, ¿no? Entonces tenemos que entender que la guerra está dentro de nosotros, no está afuera. En las comunidades, no hay paz en la comunidad porque hay muchas luchas, el presidente, los países, todo el tiempo peleándose entre ellos, que no. Entonces, esto empieza dentro del cerebro reptiliano, dentro de nosotros. Entonces, quiero dar un poco más de extrapolación de lo que nos ha hablado Sri Bhagavan. De nuevo, quiero decir que esto no es una charla espiritual, pero sí es un razonamiento científico de las charlas de Sri Bhagavan. Entonces, lo que nos han enseñado se puede consolidar mejor dentro de nosotros. Entonces, la cuestión es, ¿cómo podemos parar este cerebro reptiliano, ¿no? Con las enseñanzas de Sri Bhagavan? ¿Cómo corregir este flujo para que el flujo vaya del cerebro nuevo al antiguo? Entonces, para que sea el maestro, que sea el cerebro humano. Tenemos tres cosas de las que hemos hablado. Y quiero decir cómo cada una de estas tres cosas pueden ayudar a corregir este flujo. Lo primero es la conciencia. Esto es lo primero que nos cuenta Sri Bhagavan. Creo que muy hermosamente ya nos ha hablado de la conciencia. Sabemos que es una función del cerebro humano. El cerebro reptiliano no puede generar conciencia, pero sí que tiene una conciencia primitiva para su supervivencia. Pero ser consciente de los pensamientos, de las emociones de uno mismo es función del cerebro humano. Entonces, cuando las personas tienen infartos, grandes áreas del cerebro se destruyen. En algunas personas, cuando hay un infarto en el que se destruye el cerebro derecho, entonces lo que ocurre es que el cerebro derecho controla la parte izquierda del cuerpo y al revés, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un infarto en la área derecha del cerebro, su parte izquierda del cuerpo se ve, o sea, no se puede mover. Entonces, cuando el médico le levanta la mano al paciente y le pregunta ¿de quién es esta mano? Dice, no sé de quién es. Entonces, se ha perdido esta correspondencia. La persona no es consciente de la mitad de su cuerpo. Hay otras condiciones interesantes que se han desarrollado como enfermedades. Hay otra condición
que se It's a very llama, difficult word to es pronounce, una and palabra all muy the difícil de souls come from pronunciar. Latin words, Estas son palabras que which vienen de means palabras that the latinas. person has Significa que la lost persona ha awareness perdido of each la part of the body to conciencia itself. So de he cada cannot, parte even de though there su is no cuerpo. weakness of the hand, he Entonces doesn't no understand what is the relationship entiende la of the fingers relación to the entre los forearm and dedos what is con the la relationship of the mano forearm to the o de la arm and mano so on. con el So he brazo y cannot así. No move puede any of his hands or mover legs in a coordinated manner. ni sus So the manos ni sus pies de phenomenon manera of coordinada. awareness is Entonces a el fenómeno de la function of conciencia the es una newer función brain or the del human cerebro mind. humano o nuevo. And if you practice Si awareness, practicamos obviously you conciencia, are going to obviamente strengthen the circuits between vamos the a human brain. And this fortalecer will finally allow us to los see, inputs del or cerebro rather, nuevo. correct the flow or reverse the flow and allow the impulses to flow from the newer Entonces brain to the podemos reptilian brain. permitir que los, And that is que the los right way impulsos to have fluyan del awareness. cerebro nuevo al So viejo. every time there is an Cada vez onslaught que from the reptilian brain, we have to imagine tenemos that the snake is attacking us. And just by knowing that the snake is attacking cada us vez que tenemos inside una us, acometida we del will cerebro know antiguo, that itself is a tenemos que brain. verlo It's como already si la developed. serpiente atacara. You know, we are going to enhance our circuits within our newer brain, and we will be able to overpower the reptilian brain. The second vertical which Sri Bhagavan speaks about Entonces, is lo siguiente de lo que habla Bhagavan es la, how does it correlate with this analogy? cómo se So correlaciona esto. whenever we have a sense of helplessness, when does a Cada person vez que become tenemos helpless? esta sensación de Whenever the person impotencia accepts o desamparo, defeat. es cuando la Supposing the persona reptilian brain thinks that there is a acepta constant state lo of que hay. war going on. Digamos que la And persona then piensa the que human está en brain un estado, says, que hay "Oh, una it's guerra all over. constante. I have given up." Y la persona And dice, me rindo. that's when the Ahí reptilian generator will switch off because it will es cuando el understand that cerebro there is no reptiliano more threat se apaga with porque that ya state. entiende que ya no The hay reptilian brain amenaza. function is very specific. It Entonces will la become active función only when there is a reptiliana threat to the creature, es survival of muy the creature. específica, ¿no? Porque But solo when se va a the activar creature cuando itself is saying cuando that hay I am una defeated, amenaza. I'm helpless, I've given up, Pero si la the persona dice, reptilian no, es brain que estoy will impotente, estoy desamparado, slowly estoy be switched off, desvalido, and that is indefenso, a very entonces powerful él, mechanism by which la we can switch parte off the reptiliana se reptilian va a generator. I call apagar. it as a generator because it's, it's making so much of noise, it's humming, it's constantly in activity. The third vertical, which Entonces, Bhagavan la speaks tercera of, enseñanza de lo que nos habla is Bhagavan gratitude, es la which again is a gratitud, function of the newer brain. que también It's es not una at all a función del function of the cerebro reptilian brain. nuevo. Again, this will Y esto también strongly va a enhance our cortical fortalecer circuits and will help y va a dar la fix the vuelta circuit al or patrón. reverse the flow, so that there is flow of impulses from the newer brain Entonces, into the reptilian brain. So diagrammatically, our reptilian brain nuestro or cerebro our snake reptiliano, brain is active. cuando And se if we activa develop y awareness podemos and desarrollar fear, conciencia so we have y la fear, experimentamos, we have si to tenemos understand that miedo, the snake inside our brain is generating es this, cuando tenemos or the miedo, snake tenemos que brain. entender que I don't la want to use serpiente the word de snake nuestro because, cerebro lo está activando. people will develop hatred against snakes. That's how complex our brain is. Entonces, So that's again the reptilian brain acting. hay personas que Because desarrollan you say odio there is hacia a las snake inside us, serpientes, you start hating snakes. pero esto es el cerebro So let us say our reptiliano. reptilian Entonces, brain cuando or tú our pones primitive conciencia, brain or our old brain is active. And every time there is a sense of fear, cada we vez que hay say, miedo, oh, I have fear. oh, tengo miedo. So that's a traditional teachings of oneness. Estas So son we las experience it, enseñanzas we are tradicionales de aware of Oneness, it. ¿no? Tienes And que we should allow experimentarlo, our hacerte consciente y permitir newer brain to see. que el cerebro nuevo lo vea. We accept defeat. So we say, it's a Aceptamos truth. I've given up. There is no more war. que nos I've ganen, given up. ¿no? So ¿No? moment Es you keep como on me saying that, rindo, ¿no? the Estoy reptilian indefenso. brain will get pacified. Because you have to understand, you cannot defeat reptilian brain by stimulating it. If you No puedes. develop anger, if you develop even more anger, it's impossible. Si tienes The enfado y reptilian desarrollas más brain can enfado, es never accept imposible, ¿no? defeat. The more you stimulate it, Porque the more el cerebro reptiliano nunca va a aceptar la derrota. And then Entonces tienes que we aceptar la express derrota. gratitude. Again, this is strengthening our Entonces, si expresamos circuits to gratitud, the newer brain. también has to esto become a va cycle. a ir directo These al are all cerebro nuevo. related Esto to se each tiene other que and they're convertir en un almost ciclo. simultaneous processes, and Tienen, after some time cuando they son procesos kind of simultáneos, después de un will tiempo, enhance our cortical circuits and make them strong. va a fortalecer Now there are certain el cerebro all nuevo. these three verticals cannot happen by themselves. Entonces, estas They tres have to enseñanzas be no pueden joined by some ocurrir kind of an adhesive, por sí by some mismas, kind ¿no? of a glue. Tienen que estar What is that enganchadas de glue alguna which can manera. join all these ¿Y three cuál es el verticals so that pegamento we que can une know estas tres para about a que, meaning para all que these traigan como un three significado processes? a estos tres I believe procesos? that Creo these adhesives que este are adhesivo grace, es la because this gracia, is unknowable, this is unmeasurable, porque es this is not inmensurable, possible for human no es intelligence to see, and we have to posible que la accept. inteligencia humana You know, lo vea. people say there are
there are black holes in space. Hay personas que dicen hay agujeros negros en el espacio o Empty matter, or there is materia vacía, see, these are pero no lo unknowable. vemos, We es have to algo accept that they are incognoscible. unknowable. Entonces tenemos que And then aceptar que hay there has to be a cosas sense of integrity. I believe incognoscibles. that is the second most important glue, Entonces which creo joins que all these three verticals. un segundo Because pegamento you es la experience integridad. fear, you say, Tenemos "I've miedo conquered fear." y decimos, It's not oh, going to he happen. conquistado el miedo. You Esto no va a have to be, ocurrir. Tienes quite que, integral that you tienes have que not ser conquered fear. You still íntegro have de fear. que no has So you need to have integrity. conquistado el miedo, ¿no? And Tienes que tener obviously, integridad. the Y obviamente, third adhesive or the third glue which will join el all these three tercer verticals is pegamento que effort. va a unir estos And tres this, es these el three, I esfuerzo. believe. So Dasaji may correct me if she Así que thinks she Dasaji, wants to modify corrígeme. it. But I believe these are the three Yo adhesives creo que estos son which los need tres to join these adhesivos three que tenemos And in the core, para I unir estas believe tres we have verticales, mantra ¿no? and the rituals. Entonces también, Because si incluimos they el mantra y los appeal to the rituales, subconscious brain. esto va a ir So there are al, many things, al cerebro logically we can say a lot of subconsciente. things about to the brain, but still the brain will refuse to Podemos understand. decirle muchas cosas But let me lógicas al tell you cerebro, pero aún something así no regards va a to poder mantras and entender. rituals. Entonces, a través de los We have mantras y los all rituales, experienced mantras and rituals. todos los hemos experimentado en But, Oneness, I pero have lost my father for the past 15 days. perdí a mi padre And I hace was, unos 15 días we were all experiencing this y tremendous estábamos amount todos of grief, tremendous experimentando amount of sadness. mucha tristeza, ¿no? And we decided, Y we have decidimos agreed to go through the entire Hindu rituals completely. entonces hacer I todos los believe rituales there was a hindúes breakthrough completamente. which came Entonces vino como during three una processes. transformación o The un first avance, process was ¿no? Con when tres I was procesos. El primer taking proceso that matka fue or the mud pot around my father's body just before its cremation, and a hole was made and the water was burning. Water was pouring antes de out. la cremación, bueno, le And ponían then at una one sustancia. point, the priest En un or the momento, Purohit tells me that now el you have monje to throw this pot le dijo, ahora behind tienes your que, head and walk away without seeing. Now, tienes que tirar after este all the bote rituals y, I've done, y darte la the vuelta moment sin I mirar. threw the matka over my head and walked away, Cuando lo I hice, felt a sudden sense of peace coming in. I felt sentí de that, repente yes, paz there was a closure happening. y como que hubo Now, the como que se second cerró algo breakthrough ahí. came when I was doing my Entonces, 10th la discernment. siguiente Again, I felt immense sense of closure. breakthrough que vino, And the final sense of closure came on 12th day. no me he When we enterado, lo had siento, two y la tercera monks. vino So al one día was sitting 12. facing the east direction, one was sitting facing the south direction. So the priest facing the south direction was supposed to Entonces, be un monje que estaba contributing whatever he hacia has el contributed sur towards my father's estaba contribuyendo stomach or his fulfillment, hacia... and one facing the east is the present generation. And when they started eating, we started doing hymns. We started Cuando doing the comenzaron havan, a cantar chanting all the himnos, rituals. cantando los And this rituales, has to go on till they finish eating. esto tenía que And moment continuar they hasta, finished, hasta el the final. rituals also En el momento stopped. que And I had an terminó, los immense rituales sense of también peace descending terminaron me. I y de could repente feel sentí that como this mucha food paz y or the pude feeling of sentir the que esta satiety or the comida satisfaction has actually reached my father's soul. So y I do strongly todo el feel ritual that que this se is había a hecho strong definitivamente habían llegado al alma de su sense padre. to mantras and rituals because they do appeal to the subconscious. Entonces, hacer mantras y rituales porque realmente van al So let me subconsciente. summarize Voy what a we have spoken resumir here. qué es lo que hemos hablado hoy. Why are we ¿Por qué not able to no achieve somos peace? capaces de tener paz? Because we are Porque deceiving our brain thinking that we are in a constant state of war estamos or constantemente crisis, diciendo al cerebro a which is pensar inappropriate. que estamos en un estado It has constante de absolutely guerra, no que es function lucha, for the crisis, purpose. que es huida o Hence, reproducción. the reptilian brain is Entonces, in el a state of cerebro control reptiliano because está the controlando brain thinks we are in a porque state of war piensa or crisis que and estamos not en in guerra y en harmony. crisis. We are mixing wrong experiences with Estamos wrong memories. mezclando experiencias So as equivocadas a con result, memorias even when equivocadas. we are Entonces, como looking at those resultado, experiences, aunque we are miramos estas linking them up with experiencias, wrong memories. aunque miremos estas experiencias, las estamos For relacionando con instance, cosas equivocadas. we have somebody who has seen her mother-in-law, watering the tulsi plant. Now that is an experience. So she hates her mother-in-law. And later on, now every time she sees tulsi, she starts. Es como está el ejemplo de este hombre que veía la planta y la relacionaba con la suegra y cada vez que la suegra regaba la planta, entonces relacionaba la planta con la suegra. Your reptilian brain will start linking hatred to snake. You will say, oh, because of the snake, I'm having all those. It's not that. The snake is happy. It is you who is not happy. Y también lo mismo, pues si ves una serpiente, ¿no? Pues vas a relacionar cosas negativas con la serpiente y la vas a odiar, pero la serpiente es feliz, eres tú el que no estás feliz. Entonces, los dos hemisferios no son iguales y tiene que haber una colaboración entre el hombre y la mujer o el cerebro femenino y masculino para detener la guerra y permitir que el cerebro nuevo controle.
Tenemos que mejorar nuestros circuitos corticales. Entonces, ya os he dicho que el cerebro funciona con recruitment. You plant an emotion, let it be any kind of emotion, and this emotion will grow. There is no way this emotion will stay static, because that is a functional capability of the brain. That is a functional basis of the brain, that whenever you plant el cerebro funciona con excitación y con el reclutamiento o la selección, y también con el mecanismo de la reverberación, ¿no? Entonces, estos mecanismos lo único que hacen es que el cerebro reptiliano se continúe. Entonces, tenemos que instalar la conciencia, la rendición y la gratitud, y que estén pegados con la gracia, con la gratitud, perdón, con la integridad, la gracia, la integridad y tal, ¿no? Dice, esto es su opinión personal, dice. Nuestros parámetros de crecimiento y progreso tienen que cambiar. Tenemos que movernos de la competición a la colaboración, porque la colaboración es el nuevo cerebro. Pero la competición se ha vuelto tan fuerte que está también incluso entre la pareja. Oh, yo he comprado esto, yo no sé qué. Es una competición loca que tiene que parar. Tenemos que darnos cuenta de que esto es el cerebro reptiliano. Se ha convertido en tan complejo este cerebro reptiliano que es a veces difícil de identificar. Tenemos que movernos de la democracia a la unicracia. No existe esta palabra, pero me gusta. Hay organizaciones, si buscas en Internet, que se describen como unicracia. Entonces, se relacionan con el cerebro nuevo. Tenemos que ir de afuera al adentro. Entonces, tenemos que entender que no hay nada afuera, ¿no? Que todo está dentro. Tenemos que fortalecer los circuitos corticales del cerebro nuevo. Y así nos moveremos hacia adentro. No vamos a encontrar paz si nos vamos de vacaciones a resorts. Esto solo va a poner más. No vamos a obtener paz con los vicios, ¿no? Porque esto solamente es más combustible para la lucha. ¿No? Es como añadir ghee al fuego. Tenemos que movernos del análisis a la experiencia. Análisis quiere decir que cuanto más analizas, más estimulación va a entrar al cerebro reptiliano. Este análisis solo alimenta el cerebro reptiliano y esto tiene que parar. Entonces, con las enseñanzas de Sri Bhagavan, como dice Bhagavan, tenemos que hacernos conscientes, tenemos que rendirnos y tener gratitud. Tenemos que movernos del sentimiento de entidad separada al entendimiento de que somos parte de un todo. Y cuanto más hagamos esto, vamos a fortalecer más el cerebro humano. Tenemos que movernos de la guerra a la paz. Dejarme terminar mi charla dándoos este ejemplo. Tyson es muy conocido, Neil deGrasse Tyson, es un director. Él dijo, creemos que somos pequeños comparados con la Tierra, el sistema solar y el cosmos. Creemos que no somos más que motas de polvo. Me gusta creer que somos grandes, como igual que los átomos y las moléculas que están presentes en nosotros, también están presentes en el cosmos. No somos espectadores mudos, pero participantes en este proceso colosal. Y también por eso nuestro rol es muy importante. Sí, esta es una figura de el universo va a su alrededor. Míralo, no está analizando este universo, simplemente está experimentando.
está aplicando los circuitos corticales completamente, está estimulando los circuitos corticales completamente. Y por eso puede experimentar todo el cosmos. Y en este punto se da cuenta que no está separado, sino parte del todo. Entonces, voy a decir que la guerra es fútil porque todo es tú. Entonces no hay... Una vez que tenemos esta realización, seremos humanos pacíficos, una raza pacífica, y podemos asegurarnos de que vamos a sobrevivir en esta crisis. Muchísimas gracias a todos. Espero que me hayáis escuchado bien. Yes, Dr. G. Sí, dice. So now, Ahora, namaste to all. namaste a Let todos. us all offer Vamos a our ofrecer infinite gratitude to nuestra infinita our gratitud beloved Sri Amma a Bhagavan, nuestro Swami Bhagavan, in their supreme que compassion, en su suprema made us compasión receive immeasurable blessings. nos han hecho recibir Thank you so inmensurables much, Amma bendiciones. Muchísimas gracias a mi Bhagavan. Thank you so much, Dr. Sarah Gracias, Chandra, muchísimas for gracias, clarifying doctor Chandraji. so clearly Gracias por the explicarnos tan various claramente connections las diferentes of brain conexiones del and its cerebro relationship y su to the relación present con la situation. situación presente. We can now see Ahora how podemos ver and cómo why brain y rewiring por is qué essential for survival el of recableado del humanity. cerebro es esencial para la It is now clear supervivencia de Sri las Amma especies Bhagwan's humanas. teachings Ahora are está so claro scientifically relevant que las to the enseñanzas de Sri ongoing Bhagavan son experiments and relevantes development. Now científicamente. we shall together Ahora, take a juntos, sankalpa vamos a tomar un sankalpa and pray y orar that Sri Amma para que Bhagwan's Sri vision of a para que la visión de Sri neurobiological Bhagavan de shift esta comes transformación true as a neurobiológica se vuelva benediction for real como mankind. una bendición para la humanidad. Thank you so much once Muchísimas again. gracias de nuevo. Namaste. Amma Namaste. Bhagavan Shalom. Ama Bhagavan. Saranam. Thank you. Muchas gracias. Bueno.